¿Qué tal? Bienvenidos a un webinar respecto a lo que es el autoestima. Hay mucho que hablar en relación a la autoestima. La verdad es que es un tema que atañe tanto al clínico como a las personas en lo general. Todos nosotros estamos a expensas de los eventos del mundo que si no tenemos barreras sólidas, e inclusive muchas veces aún con barreras muy fuertes, con barreras sólidas, reguladas, aún así hay eventos del mundo que llegan a mermar nuestra autoestima, nuestra autopercepción, nuestra autoconfianza, ¿sí? Que son elementos constitutivos de este concepto que muchas veces es tema de confusiones, que a veces es tema de inexactitudes, ¿sí? Hay mucha gente que no sabe a qué se refiere realmente lo que es la autoestima. Entonces, este pequeño webinar tiene la intención justamente de poder dar una cierta claridad respecto a lo que concebimos aquí en el instituto de lo que es el autoestima. Y lo vamos a dirigir hacia algo particular que es el aprender a habitarte. Concebimos este nombre porque realmente el autoestima es lo que nos permite estar con nosotros mismos, con nosotros, con ustedes mismos. Al no tener una autoestima regulada, la persona empieza a generar desde manifestaciones simples de incomodidad con él o con ella misma, hasta cuestiones más complejas como son las somatizaciones. Las somatizaciones, pues, son algunos planteamientos teóricos, nos hablan justamente del conflicto que el individuo tiene respecto a su estructura psíquica, ¿no? A su ser, ¿sí? Ampliándolo más a un ámbito más general de las esferas del individuo. Entonces, una somatización en alguna parte del cuerpo pues es justamente una no aceptación, una no liberación de una cierta energía y eso hace que se generen pues conflictos a nivel corporal, a nivel psíquico, ¿sale? Y no hablar justamente quienes han estado con nosotros en programas respecto al trauma, pues justamente hemos hablado de cómo es que el trauma se aloja muchas veces en alguna parte del cuerpo por esa incapacidad de ser expresado, de ser abreaccionado, de poder ser liberado, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, el autoestima, trabajar sobre autoestima es uno de los pilares fundamentales para trabajar la cuestión del duelo, para trabajar traumas, ¿sí? Para trabajar trastornos somáticos, para trabajar cuestiones relacionadas a los problemas alimenticios. Entonces, el autoestima en torno a la clínica es uno de los pilares fundamentales para que el individuo se pueda permitir avanzar, porque sin esa sensación de valía personal, el individuo dice, bueno, ¿para qué le sigo? ¿Para qué avanzo? ¿Para qué crezco? Si es necesario al menos una luz en la autoestima, en la estructura psíquica del consultante, para que le dé esa automotivación de seguir adelante. Por eso es un tema fundamental, es un pilar de la atención en relación a los distintos padecimientos psicológicos. Entonces, como les comentaba, hay mucho de qué hablar en relación a la autoestima, pero ahorita lo vamos a dirigir hacia algo fundamental, que es el aprender a aceptarnos y subsecuentemente el aprender a habitarnos a nosotros mismos, ¿no? Por dar esta analogía respecto a un hogar, ¿no? En la cual, una casa, perdón, en la cual pues, la sentimos fría, ¿no? Y pues, no hay nada, no hay nadie. Llegamos y miramos a uno y a otro lado y no encontramos algo por lo cual quedarnos o permanecer ahí, ¿sí? Diferencia de una casa acogedora, al que podríamos llamar un hogar, en la cual o bien hay personas a las que estimamos o bien hay elementos dentro de esta casa que valoramos y que nos hacen sentir cómodos dentro de este lugar, dentro de este hogar. Justamente esa conceptualización, esa analogía la planteamos dentro de nuestra estructura psíquica, dentro de nosotros mismos, y estando dentro de nosotros mismos decimos, bueno, a ver, estando aquí, en mí, hay algo que valoro, hay algo que me gusta y que me hace quedarme aquí, ¿sí? Y evitar salirnos y evitar establecer un contacto interno. Entonces, por eso es que así desarrollamos esta analogía respecto al aprender a habitarnos a nosotros mismos, ¿sale?
Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a tocar un tema fundamental que hay para poder discernir con mayor claridad qué es lo que estamos expresando o a qué nos referimos cuando estamos hablando de autoestima. Y para ello vamos a tomar otros dos elementos que también llegan a ser muy confusos, que es la autoimagen y el llamado autoconcepto. ¿Sale? Primero, vamos a aterrizar al autoconcepto. ¿Qué es esta palabra tan común en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? En las terapias de grupo? ¿Qué es? Bueno, pues vamos a plantear que el autoconcepto, ya ahorita iremos definiendo en relación a la autoestima. El autoconcepto es, como les planteo aquí en la diapositiva, es una idea general de lo que tienes, que tienes tú de ti mismo, ¿sí? Es cómo te defines, las etiquetas que ocupas para poder definirte a ti mismo, a ti misma, y cómo es que llegas a generar esta narración en relación a ti, ¿sí? Todos nosotros tenemos una narración interna de lo que somos nosotros, y estas narraciones se van forjando a partir de las experiencias que tenemos en el mundo, incluso de la imagen que otras personas devuelven en relación a nosotros, los roles que tenemos en los distintos contextos en los cuales nos movemos y por supuesto también de los logros y de los fracasos que también llegamos a tener. ¿Sale? El autoconcepto va a incluir algunas frases muy específicas como por ejemplo, pues soy una persona tímida, soy una persona muy perfeccionista, soy una persona fuerte o incluso unas autohipnosis tan negativas como soy un fracaso, ¿no? Para poder definir en ustedes qué es el autoconcepto, generalmente yo pongo un ejercicio muy sencillo, es que pienses en la forma en la cual te describirías a ti mismo, en máximo tres, cuatro palabras, frente a alguien a quien no conoces, ¿sí? Y justamente esas palabras van a reflejar lo que es el autoconcepto. Traten de pensar ustedes en esas tres, cuatro palabras que le podrían decir a una persona completamente desconocida, ¿sí? Quiénes son, cómo te describirías a ti misma, a ti mismo. Piensen en esas palabras y justamente ahí estamos hablando del autoconcepto, ¿sale? Por su parte, ¿qué es la autoimagen? La autoimagen es una representación mental, por no decir imagen mental, sino representación mental y emocional que tenemos respecto de nuestra experiencia interna, ¿sí? Es cómo te ves en el mundo, no solamente desde un aspecto físico, sino también desde un aspecto social, ¿sí? O sociocultural, si lo quieren ampliar todavía más. Es cómo te ubicas dentro de un contexto particular o general, y puede estar influidas por distintos elementos, desde el simple hecho de mirarnos en el espejo, ¿sí? Hasta los estándares sociales más complejos, ¿sí? Ya nos lo decía la filosofía existencialista, que nos validamos a partir de la experiencia del otro, ¿no? Gran parte de nuestro autocriterio está basado en lo que aquellos nos dicen que somos, que hacemos, ¿sí? Entonces, incluso hasta de lo que preferimos, ¿no? Y hay muchas relaciones interpersonales en las cuales uno deposita en el otro las formas por las cuales se autodefine. Un ejemplo clarísimo, y ya lo hemos visto en psicoterapia de pareja, es la cuestión de la pedagogización al objeto, ¿sí? No, pues es que tú deberías ser así, tú deberías hacer de esta forma, debes de vestirte bien para que puedas dar una buena imagen, tienes que hacer estas conductas o no hacer este tipo de conductas. Y esas son ciertas asignaciones que el exterior nos está entregando. Y que a partir de nuestro propio desenvolvimiento, de nuestras propias barreras, de nuestros propios límites, de nuestros propios estilos de crianza, pues vamos también autoasignándonos y así es como se genera a su vez esta representación mental de quiénes somos, que muchas veces no corresponde con la realidad, sino que es impuesta por distintos parámetros socioculturales o sistémicos en lo general. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, va a haber muchas personas que van a tener una imagen completamente distorsionada de sí mismas, o bien
son tendientes a sobrevalorarse o, por supuesto, a infravalorarse desde todos los puntos, físico, mental, emocional, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y un ejemplo muy claro son los trastornos alimenticios, específicamente, por ejemplo, lo que es la anorexia, ¿no? La persona se visualiza en el espejo y se ve gorda, ¿no? Cuando pues en realidad pues, tiene un problema ahí de peso, ¿no? Pues realmente está muy delgada, ¿no? Hasta, podríamos decirlo, hasta cadavérica, ¿no? Entonces, a pesar de que está en ese estado, pues la persona se ve mal, se siente y se percibe con sobrepeso, se percibe siendo, no sé, algo muy, muy extenso, ¿no? Que seguramente quienes son psicólogos, psicoterapeutas, sabrán qué tipo de discursos llegan a tener estas personas con este conflicto, ¿no? Por lo tanto, justamente, de aquí la importancia de trabajar autoestima justamente en esos problemas de carácter alimenticio, ¿no? Ahora, ¿qué es la autoestima por su parte? Y aquí va a ser el meollo del conflicto cuando estemos definiendo esta palabra en relación a otros elementos. Vamos a tomar a la autoestima como ese valor con carga emocional que nos damos a nosotros mismos. Es un valor cargado de emoción, ¿sí? Porque no es un valor económico, ni es un valor de peso. Uno podría decir, pues es un valor, pues pongo una manzana, pongo dos manzanas en en una báscula y ahí me dice cuánto pesa, ¿no? Es un valor, pero no es ese valor en específico. Es un valor emocional completamente cualitativo, que sí podríamos llegar a aplicar algunas estrategias de analogía, de metáfora, para poder cuantificar, ¿no? El valor de esa autoestima. Por ejemplo, está este ejercicio tan famoso de Virginia Satir en este texto tan bonito que es Nuevas Relaciones Humanas en el ciclo familiar, en el círculo familiar, que es la olla vacía, ¿no? En la cual Virginia Satir le pregunta a sus consultantes, pues imagina que tienes una olla, ¿no? Y que esa olla está llena de mole, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México, ¿no? No recuerdo específicamente de qué la llenaba Virginia Satir, pero pues es un ejemplo, ¿no? Entonces le decía, a ver, tu olla, ¿no? Imagínate que tu autoestima es como una olla. ¿De qué, a qué nivel está llena tu olla, ¿no? Y los consultantes podían ocupar esa analogía para poder describir a qué cantidad, por así decirlo, de autoestima tenían. Y algunos consultantes pudieran llegar a decir, no, pues mi olla está completamente vacía, o mi olla está rebosante, ¿no? O mi olla pues está media llena, media vacía, ¿sale? Entonces esa analogía también le sirve, pero en realidad la autoestima por naturaleza es un valor completamente emocional, es un valor completamente cualitativo, ¿sí? Es el valor emocional que nosotros nos damos, ¿sí? Respecto a nosotros mismos, sin meter otra relación con otro elemento. Por ejemplo, la autoimagen está en relación al otro, ¿sí? La autoimagen está en relación a los parámetros sociales, a los roles que cumplimos, pero la autoestima es aislada, ¿sí? La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos sin ninguna otra interacción que esté inmersa en ese valor. ¿Sí? No, pues es que me han dicho que soy una persona pues muy sociable. No, no estamos hablando de autoestima ahí. Estamos hablando de una autoimagen. ¿Sí? No, pues es que yo me siento como una persona muy inteligente. Tampoco estamos hablando de autoestima. Estamos hablando de autoconcepto. ¿Mm? El autoestima es justamente este valor emocional que no hay forma de poder plantearlo en relación a otras personas. Por eso que es un valor completamente intrínseco, es un valor emocional que nosotros nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Es un nivel de aprecio, es un nivel de respeto y de aceptación por lo que eres, por quién eres tú, sin importar lo demás. Y esa es la gran diferencia entre la autoestima y otros conceptos. Y por ello resulta justamente tan complicado poder definirlo y trabajar con él, porque muchas veces hay confusiones, ¿no? Pues autoestima, no, pues me siento como una persona muy amistosa, muy feliz. No estamos hablando de autoestima ahí, estamos hablando, ¿sí? De autoimagen, de autoconcepto, ¿sale? Entonces, y por ello Virginia Satir ocupa esta metáfora para poder
definirla con mayor claridad en relación a los consultantes, ¿sí? Pero entendamos que ese valor es completamente emocional y que está ligado al sentir, a la subjetividad del propio consultante, ¿sí? Está íntimamente relacionado con este vínculo afectivo que tenemos nosotros mismos. También tiene pautas de expresión, por ejemplo, el cómo me trato a mí mismo, qué cosas me permito hacer, ¿sí? Cómo me expreso de mí mismo cuando fallo, y ahí ustedes van a poder detectar en sus consultantes o en ustedes mismos, mismas, el nivel de autoestima que tienen. Cuando ustedes cometen un error, ¿cómo se expresan ustedes mismos, ustedes mismas de ustedes cuando cometen ese fallo? No, pues es que soy tonto, mira qué menso soy. Sí, siempre he sido así de torpe, ¿no? Ahí está el parámetro, ¿sale? Que bien está ligado a una imagen de autoconcepto, pero en las palabras de autoconcepto ustedes van a detectar el tipo de autoestima o el nivel de autoestima que está expresando el consultante o que tiene el consultante. ¿Sí? Pero entendamos que no vamos a poder entender el autoestima del consultante a menos que esté expresada a través de palabras de autoconcepto o que esté expresada a través de metáforas o de analogías, tal como el ejemplo de Virginia Satir. Entonces, para ello echamos mano, ¿sí?, de esos vínculos con otros elementos. ¿Sale? Entonces, a diferencia de este autoconcepto que puede llegar a decir, soy torpe, ¿no? La autoestima, la verdadera autoestima, la autoestima regulada, nos dice, aunque yo me equivoque, sigo siendo valioso o valiosa. ¿Sale? Entonces, dos personas pueden llegar a tener el mismo autoconcepto. Hay que aclarar esto, ¿no? Para que sea mucho más fácil identificar. Dos personas pueden tener el mismo autoconcepto. Por ejemplo, a mí me cuesta hablar en público, ¿no? Pero una persona puede que lo viva con culpa, ¿sí? O vergüenza, que ahí estamos hablando ya de una manifestación de baja autoestima, y otra persona la puede vivir o la puede experimentar con completa aceptación o incluso como humor, ¿sí? Entonces estamos hablando de una autoestima regulada, una autoestima sólida, como lo llaman algunos, ¿sí? Y que también el nivel de autoestima, por supuesto, va a ser un recurso interno para afrontar traumas, pérdidas y problemas psicoemocionales en lo general. ¿Sale? Entonces, esa es la gran diferencia entre todos estos conceptos. Aquí les pongo esta pequeña imagen. Siempre he tratado de entender, o otra forma, aparte de la de Virginia Satir, siempre he tratado de dar a entender que la autoestima en realidad es un integrador, ¿sí? Es un integrador de otros conceptos, entre ellos autoimagen, autoconcepto, autoconfianza, ¿sí? Regulación emocional. Esta pequeña imagen que yo les pongo aquí es el modelo atómico de Rutherford, ¿sí? Seguramente en sus clases de química allá por la secundaria lo habrán revisado, este modelo, ¿no? Este modelo atómico de Rutherford está en el centro, el núcleo del átomo, y alrededor del núcleo atómico, pues están los electrones, los protones, los neutrinos, ¿no? Anteriormente se creía que el átomo era pues la unidad indivisible, ¿no? Ya ahorita con todas las investigaciones en física y en física cuántica y teórica, por supuesto, pues ya se han todavía subdividido más en los quarks, ¿no? Los púlsares y todas esas cosas, la teoría de cuerdas y todo ese tipo de cosas que hay en teoría de física. Pero bueno, no nos alejemos del tema. Vamos a tomar esa analogía del modelo atómico de Rutherford en relación a la autoestima. La autoestima está en el centro, la autoestima es el núcleo de la estructura psíquica, ¿sí? Entonces, a través de este núcleo llamado autoestima, van pasando o girando distintos elementos, los electrones, ¿no? O los protones que podrían llegar a ser, por ejemplo, autoconcepto, autoconfianza, regulación emocional. Entonces, a través de la autoestima van pasando todos estos elementos y van configurando esta autoestima. La autoestima, como bien se habrán dado cuenta, no es un elemento aislado, es un elemento que cruza con distintos elementos subsecuentes, pero también aledaños o complementarios incluso. Autoconfianza, por ejemplo. La autoconfianza nos va a permitir
Sí, por ejemplo, a adolescentes, ¿no? La autoconfianza le va a permitir al adolescente, pues, levantarse y platicar con la chica e invitarla a salir. Autoconfianza. Y eso va a retroalimentar la autoestima, ¿sí? Por lo tanto, esa autoconfianza cruzó el elemento autoestima, pero no hubiera podido levantarse si hubiera cruzado con el autoestima y el autoestima no se lo hubiera permitido. Si en vez de ser un protón que tiene carga positiva, hubiera sido un electrón, ¿sí? Que tiene carga negativa. ¿Sí? Entonces, entendamos la autoestima como un integrador, como un elemento integrador de muchos otros conceptos que el ser humano tiene. ¿Sí? Regulación emocional, autoconfianza, autoconcepto, autoimagen, ¿sí? Y que nos va a permitir poder apego. Ahorita vamos a ver estos tres elementos que son muy importantes: apego, ¿sí? Vinculación emocional. Si no estamos vinculados con alguien más, como veremos ahorita, va a ser muy difícil que fortalezcamos, porque recuerden que la autoestima está ligada a la autoimagen, ¿sí? Y la autoimagen al autoconcepto. Y solo podríamos llegar a generar un autoconcepto a través de la relación del otro. Porque si nosotros estuviéramos aislados, seríamos como el caso clínico tan famoso de Kaspar Hauser, en la cual pues estábamos solos completamente, amarrados, y no tendríamos interacción con alguien más, y el autoconcepto y la autoimagen no se reforzarían. Recuerden lo que ya Vygotsky en su momento hablaba, ¿no? El desarrollo neuronal se estimula a través de la interacción con el otro, ¿sí? Algo que no solamente la filosofía plantea, sino pues que plantea también los estudios en neuropsicología, ¿no? Entonces, se fortalece nuestra estructura neuronal a través de la interacción del otro y se va moldeando nuestra imagen, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima a través de la interacción con los distintos círculos en los cuales nos vamos introduciendo a lo largo de nuestra existencia, ¿sale? Pero bueno, justamente se van retroalimentando a lo largo de toda nuestra vida. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde surge la autoestima? Y aquí, por no ser muy sintéticos, pero vamos a hablar de tres elementos esenciales como origen relacional de lo que es el autoestima. En un primer momento vamos a tener al apego. El apego es, por llamarlo de alguna forma, la primera experiencia de ser digno de amor. La autoestima empieza a forjarse incluso yo llegaría a plantear que desde antes del nacimiento. Recuerden que a lo largo de nuestro desarrollo fetal, pues nuestra madre fue presentando experiencias diversas, algunas muy desastrosas, y estudios han reflejado cómo mamás que han tenido muchas experiencias adversas durante el embarazo, pues llegan a generar sustancias químicas en el feto que lo estresan, ¿sí? Y han llegado a generar abortos espontáneos por ese nivel de estrés, ¿sí? Mientras que, y aquí está la labor del padre, ¿no? Hay algunos postulados teóricos que nos hablan de que el padre cumple únicamente una verdadera función a la edad de 7, 8 años del niño o de la niña. ¿No? Sin embargo, antes de esa edad, el padre cumple la función, y sobre todo durante el embarazo, el padre cumple la función de poder otorgarle a la madre, pues, cariño, respeto, de poderle darle confianza, ¿sí? De que se sienta protegida por alguien más, que se sienta vinculada a alguien más, sin llegar a parámetros de sometimiento, por supuesto, sino simplemente en esta convivencia auténtica, ¿sí? En la cual pues la mujer está en un estado de vulnerabilidad, por supuesto, y en la cual tiene alguien más que la logre proteger, independientemente de que no sea el padre, sino sean otras personas. Pero hablando específicamente de cuando está el padre presente, el padre tiene esa función principal, ¿sí? De procurar el bienestar y la protección de la madre, y eso le va a generar sustancias químicas agradables, placenteras, que van a provocar el buen desarrollo del bebé y subsecuentemente un buen crecimiento, ¿sale? Entonces, a partir de todo esto, de todas estas sustancias químicas, podríamos intuir que la autoestima se empieza a forjar también desde el nacimiento, ¿sí? O antes del nacimiento, por supuesto, ¿sale? No como una simple idea, ¿eh? Sino más bien como una sensación corporal, ¿sí? De ser cuidado, de ser protegido, y después del nacimiento, de ser visto, de ser sostenido y de ser valioso. Ya hemos hablado en distintos programas psicoterapéuticos de formación, cómo es que el individuo pues va, cuando siente esta sensación de omnipotencia,
pues, y lo alimenta su mamá inmediatamente, genera una autoconfianza de que nada más con el simple hecho de ser yo, de moverme y sentir esa necesidad, va a estar alguien que me va a alimentar. Algo que no pasa en personas que tuvieron esta ausencia del alimento inmediato, que ante el llanto, la mamá o el cuidador primario no hacía caso de esa solicitud, de esa demanda y lo dejaba llorar, ¿no? Y estaba llorando, pataleando el bebecito en el afán de buscar el alimento. Entonces, eso conforme va avanzando el individuo, va generando una sensación de que tengo que hacer muchas cosas para poder conseguir, ¿sí? Esta, este alimento o una necesidad tan básica como es la satisfacción alimenticia, ¿no? Entonces, el apego en este sentido, pues, tiene una gran función, ¿sí? Y le va a decir a la mente consciente e inconsciente del bebé, pues merezco atención, merezco consuelo, merezco protección simplemente por el hecho de existir, ¿no? Sin embargo, si existe un apego inseguro, lo que se va a transmitir en el bebé, pues son ideas de que tengo que portarme bien para que me amen, ¿sí? No debo necesitar mucho para poder estar con alguien más, ¿sí? O el amor puede doler o puede desaparecer, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente por estos estilos de crianza que llegan a ser a veces muy negligentes o incluso a veces simplemente descuidados, ¿no? El segundo elemento que vamos a revisar es justamente la validación emocional. La validación, tal como les planteo aquí en la imagen, es cuando alguien significativo nos nombra, nos acoge y refleja nuestras emociones sin prejuicios. ¿Sale? Un niño validado siempre va a tener, bueno, va a tener ideas más predominantes en relación a que, pues lo que siente, lo que tiene en su mente, en su cabecita, pues va a tener sentido, porque él tiene sentido, ¿sí? Entonces la validación emocional, vamos a llamarlo como es un espejo, ¿no? De la identidad, que en un principio vamos desarrollando a partir de la interacción, pero que se fortalece a través de la interacción con alguien más. Sin embargo, si un niño crece con ciertas frases como por ejemplo, pues no llores por esas cosas, ¿no? Es ridículo que llores por eso, o eso no es para tanto, o estás exagerando, pues va a empezar a desconectarse de lo que es su mundo interno, porque le están diciendo, le están desvalidando que esté sintiendo eso. Entonces, lo que yo estoy sintiendo no vale la pena, pero lo estoy sintiendo. Entonces, mejor me desconecto de mí mismo, ¿sí? Para evitar sentirlo, ¿sale? Y así entonces aprende que para ser querido, pues debe llegar a reprimir, debe llegar a minimizar o ignorarse a él mismo, ¿no? Y así vamos a tener a distintos adultos que no saben lo que sienten, que viven con esa culpa por expresarse, ¿sí? Por exigir sus derechos o que van a estar necesitando constantemente una aprobación, ¿sí? O una validación emocional continua y sobre todo en casos, por ejemplo, de relaciones de pareja, ¿no? O en lo general cualquier relación interpersonal, ¿vale? Ahora, los límites. Los límites los vamos a tomar no como una barrera en este sentido, sino más bien como un espacio de identidad. Ya en otros programas, cuando hemos aplicado hipnosis, hemos revisado estrategias de límites pero en relación a lo que entra, ¿sí? Y a lo que sale, ¿no? De nuestra estructura psíquica. En esta mirada también tiene el mismo sentido, pero habremos de entender también el límite como un espacio de identidad, ¿sí? El niño, el individuo en lo general, tiene este espacio por el cual ahí puede estar seguro, ¿sale? Em, Sin embargo, hay momentos en los cuales los padres llegan a generar pues ciertas conductas que destruyen o al menos merman ese espacio seguro del pequeño, ¿sí? Entonces, cuando el cuidador primario invade, anula o ridiculiza los límites que el niño tiene, el mensaje que se le está entregando a la mente de este pequeño es de que mi valor depende de complacer. Por ejemplo, en el caso en los cuales los padres le exigen a su hijo que abrace a su abuelo, que abrace
a algún extraño, que lo salude, ¿no? Y uno podría llegar a decir, bueno, una cosa es el respeto, ¿no? Yo lo enseño a saludar, para dar una sensación de respeto. Y sí, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, cuando ya le exigimos que ante una negativa de alguna muestra de cariño, un abrazo, un beso, le obliguemos a eso, ahí es cuando estamos mermando el espacio íntimo de este pequeño. Y ahí entonces se dan este tipo de expresiones, de internalizaciones en las cuales pues dicen, no, pues lo que yo deseo no vale la pena, tengo que complacer a las demás personas, ¿no? Y si me defiendo, porque a veces el niño dice, no, pues no quiero, ¿no? O huele feo, los niños son muy honestos, ya lo sabrán. Entonces, no, pues es porque huele feo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Le dice, "Shh, cállate, ¿no? O "Shh, compórtate". Justamente, entonces ahí también estamos invalidando esa capacidad de expresión. Y más adelante no nos sorprendamos de que la persona, pues, evite defender sus derechos, evite defender quién es, qué hace, qué le gusta, en el afán de evitar agredir a alguien más con las palabras simplemente, ¿no? Aquí les pongo este pequeño esquema que es, yo le llamo el ciclo del refuerzo emocional, en la cual comenzamos, y es un ciclo, completamente no tiene principio ni fin, ¿no? En la cual, bueno, quizá podría ser el principio de un apego seguro, ¿no? La aparición de un apego seguro. Pero este apego seguro no existiría si primero no tenemos una validación constante, ¿sale? Y a su vez, esta validación constante se genera únicamente a través del respeto que tenemos nosotros mismos de nuestros propios límites y que otras personas, ¿sí? Respetan en relación a ellos, ¿sí? Entonces, mirándole hacia atrás, pues así es como se genera, pero mirando hacia adelante también se entiende, ¿sí? Porque pues, un apego seguro genera una validación constante y a su vez va a definir y va a fortalecer todavía más este respeto que tenemos por los límites. Y como resultado vamos a tener una sensación interna de valía, de derecho a existir y de confianza en nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, ahí les recomiendo que pues, chequen ahí esos tres puntos clave: el apego seguro, la validación constante y el respeto por los límites. Si están en clínicas, si son psicoterapeutas, psicólogos, pues habrán de trabajar esto con sus consultantes, y si no son psicólogos, si no son psicoterapeutas, pues esto es justamente lo que tendrán que fortalecer. Habrán de empezar a internalizar esta idea de que pues son amados, ¿no? Son amados por alguien más. Y si no, ahí está el punto clave. Si no son amados por alguien más, entonces, ¿qué hacen en esos ciclos? ¿Sí? ¿Qué hacen en esos círculos? Se supone, por ejemplo, en pareja, ¿no? Se supone que tienes una relación de pareja para pasarla bien, para sentir disfrute, para tener goce en todos los sentidos. Y si no tienes nada de eso, ¿por qué estás ahí? ¿No? Si no tienes este apego seguro, bueno, muévete de espacios, ¿no? Y se podrán generar nuevos apegos. Y bueno, ahorita yo lo estoy diciendo muy sencillo, pero quienes ya hemos estado en situaciones o en programas de formación, por ejemplo, para la cuestión de violencia familiar, ¿no? Vemos cuán difícil es salirnos de ese ciclo justamente por todos los síndromes que aparecen a lo largo de la dinámica entre violentador y víctima, ¿no? Pero bueno, en términos muy superficiales, si no estás sintiendo un apego seguro, muévete despacio, ¿sí? O busca redes sociales de apoyo. Recordemos que tenemos tres niveles de redes sociales de apoyo: primarias, secundarias, terciarias. Si en la primaria no logras obtener un apego seguro, muévete y fortalece tus redes de apoyo a encontrar o personas o ámbitos en los cuales puedas fortalecer ese apego, ¿no? Checa la validación constante, que muévete en los lugares donde se te valide, en donde te den tu espacio, ¿sale? Y así a su vez integra que tú también mereces esa validación, que eres importante y que a su vez puedes establecer los límites y que te valga lo que los otros pueden llegar a pensar, ¿sí? Entonces, ahí está el punto clave de todo esto, ¿ok? Bueno, ahora ya dijimos, ya establecimos definiciones, ya establecimos procesos, ahora está el cómo. ¿Cómo logramos habitar el cuerpo y nuestras propias emociones? Y ahí está el meollo del conflicto. Aquí les voy a poner puntos clave, porque para poder aterrizar esto, y justamente colegas psicoterapeutas, psicólogos habrán de confirmar esto, como es que,
pues trabajar todo esto pues requiere espacio, requiere un proceso intenso muchas veces de aplicación de estrategias, de técnicas, de estar evaluando y estar debatiendo el discurso del consultante, ¿sale? Pero bueno, en términos generales, ¿qué significa el habitarse a sí mismo? Bueno, el habitarse, por llamarlo de alguna forma, es estar en contacto con lo que uno siente, con lo que uno percibe, con lo que uno necesita sin llegar a desconectarse ni a huir. De aquí les pongo en la diapositiva. Involucra tres niveles. Primero, estar en el cuerpo sin rechazarlo ni ignorarlo. Ya hemos visto cómo distintos modelos psicoterapéuticos ayudan muy fuerte a integrarnos con el cuerpo. Uno son la hipnosis clínica, otro muy fuerte también es la bioenergética, las terapias corporales, ¿no? El mindfulness, que también ayuda a conectar con el cuerpo. Sí, entonces la estrategia base está en establecer contacto con el cuerpo sin rechazarlo ni ignorarlo. ¿Sale? Ya hemos visto en algunas clases, en distintos programas, cómo aplicamos hipnosis y escuchamos al cuerpo, cómo vamos sintiendo al cuerpo y tratamos de entenderlo. ¿Sale? Después está en sentir las emociones sin juicio y sin represión. ¿Sale? Y por último está reconocer los límites y la necesidad de culpa. ¿Sale? Y necesidad y sin culpa, perdón. ¿Sale? Y aquí tendríamos que hablar necesariamente de lo que es el trauma, ¿sí? El trauma puede llegar a generar pues una crítica interna, puede llegar a generar una desconexión con nuestro cuerpo. Ya hemos visto en clases de psicotrauma cómo es que los distintos fenómenos disociativos pues llegan a ser un mecanismo de afrontamiento hacia ese evento complicado. Entonces se generan desconexiones entre el cuerpo o en la propia mente. Ya hemos hablado de fenómenos disociativos, ¿sí? Cómo es que se generan y uno de ellos es la identidad disociativa, ¿no? Una persona se llega a bifurcar, ¿no? Ya sea a un nivel muy superficial, que de repente va cambiando de forma de ser en distintos contextos, o bien de una forma completamente radical, y es tener más de una sola personalidad, ¿no? Entonces, el nivel más fuerte de desconexión con nuestro cuerpo lo podríamos llegar a detectar en fenómenos traumáticos, ¿no? Bueno, ahora estrategias. ¿Cómo podríamos llegar a integrarnos? ¿Cómo podríamos llegar a nuestra mente, a nuestro hogar? Recuerden la analogía del inicio. ¿Cómo podríamos llegar a nuestro hogar y poder estar satisfechos, cómodos, tranquilos en ese lugar, ¿no? Repunten la analogía, chequen la analogía respecto a la casa y ahorita que terminemos la charla, habrá que hacer un ejercicio, ¿no? De cómo es que ustedes hacen que en su hogar deseen estar dentro de ese lugar. Pero ahorita lo revisaremos. Primero, ¿cómo podemos llegar a habitarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos reconectar con quienes somos? ¿Sí? Primero, reconocer las señales del cuerpo. Es decir, sean muy conscientes del tipo de respiración que tienen, de la tensión muscular. Ahorita si hacemos un pequeño ejercicio, a ver, muy breve, chequen cómo está su cuerpo, chequen qué parte está adormecida, sientan sus manos, sus piernas, su estómago, su cuello. ¿Sí? Justamente eso es reconocer las señales del cuerpo. Chequen su postura, verifiquen el calor de su cuerpo. Lo sienten cálido, frío. A veces se generan algunas opresiones en el pecho, nudos en la garganta, ¿sí? Entonces todo eso nos va a dar la pauta para sentir cómo está nuestro cuerpo, para entender más bien cómo está nuestro cuerpo, porque pues como seguramente muchos de ustedes conocen, el cuerpo
Siempre va a hablar antes que la mente. ¿Por qué? Muy sencillo, y no es una cuestión mística, sino es una cuestión de procesamiento neuronal. El hablar involucra interconectar con procesos neuronales más complejos y más bien involucra generar interconexiones con más procesos a diferencia de solamente la expresión corporal. ¿Sí? Recordemos, tenemos el área de Wernicke, el área de Broca, en la cual pues se genera toda esta interconectividad, asociamos el lenguaje, entendemos lenguaje, le enviamos señales a nuestros músculos para hablar, pero antes tenemos que articular, recordar lo que aprendimos de cómo estructurar una frase, gramática, lingüística y todo ello, y hasta ese momento hablamos, que eso son milésimas de segundo, ¿eh? Pero aún así es más tardado que simplemente expresar con el cuerpo. ¿Sí? Sentimos un piquete de araña, un piquete de abeja, ¿y qué hacemos? Instintivamente nos movemos. ¿Sí? No tenemos que procesar, ay, a ver, me picó una abeja, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, yo recordé que cuando me picaba una abeja tenía que mover mi brazo en señal de dolor. ¿Pero qué es dolor? A ver, dolor es una expresividad o una sensación del cuerpo que genera malestar. No hacemos todo eso. Algo que sí hacemos cuando estamos estructurando un diálogo, un diálogo lingüístico. Hacemos todo eso en milésimas de segundo, pero aún así es más tardado que el simplemente mover. ¿Sale? Ya lo decía una maestra, Marta Kaufman, allá en la UNAM, que me dio clase del modelo del Mental Institute Research, decía, todo aquello que no se dice, se filtra, ¿sí? A través del cuerpo. Entonces, el cuerpo es el primer enlace que tenemos en la interacción con el otro. Y por supuesto que el otro percibe a un nivel muy inconsciente, pero percibe perfectamente lo que estamos dando o estamos sintiendo incluso. ¿Sí? Bueno, otra pauta aquí es nombrar lo que sientes. Ok, ya lo sentiste, ya lo percibiste, ahora nómbralo. ¿Sale? Y aquí puedes ocupar o el lenguaje convencional o un lenguaje tal vez un poco más emocional, ¿no? Pues siento enojo cuando cuando me pasa esto, siento miedo cuando veo esto, me siento inseguro cuando expresan esto de mí, y así podemos desarrollar este discurso. Y bien lo pueden hacer en un parámetro completamente lingüístico o en un parámetro completamente metafórico, ¿sí? O incluso en un parámetro corporal. Se lo pueden incluso definir, quienes trabajen con cuerpo, pueden definir lo que están expresando a través del cuerpo, ¿sí? No hace falta que le den pautas, ¿no? Por ejemplo, siento miedo, ¿no? Le dicen al consultante, a ver, ¿de qué forma expresarías a un nivel corporal ese miedo, ¿no? Y entonces lo harías así, mira, así lo haría yo como, como moviéndome tenso, ¿no? Y fragmentado. Así lo haría yo, ¿no? Moviéndome así. Es una forma de expresar y muchas personas que les cuesta trabajo la expresión verbal. Ocupen el cuerpo, ocupen lo que tienen a la mano. Entonces pueden expresar, pueden definir lo que está sintiendo a través del propio cuerpo. ¿Sale? Otra pauta entonces es crear un espacio interno seguro. ¿Sale? Y aquí es donde está esta pequeña analogía respecto a la casa. Ahorita la vamos a hacer para que podamos comentar, que podamos interactuar, y no sea algo unilateral, ¿sale? Pero bueno, específicamente ya en técnicas, quienes estén trabajando, o bueno, estas técnicas que yo coloqué aquí, las pueden trabajar para quienes sean terapeutas, pero también para quienes no lo sean, para quien quieran, para quien quiera este conocimiento para él o ella misma. Respiración consciente, respiren, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver, respira, cierra los ojos un momento, respira profundamente. Ahora me gustaría, por favor, que te concentres en tu pecho, en tu corazón, y respira profundamente. Y ante esta respiración, me gustaría, por favor, que sintieras, que percibas lo que estás sintiendo en tu corazón. Tu latido es fuerte, despacio, si hay dolor, si hay opresión,
Y ante esa sensación, ahora por favor, trata de pensar en lo primero que te venga a la mente que te está generando esa sensación. Sé consciente de lo que esa sensación está generando, ese recuerdo, esa imagen asociada a esa sensación. ¿Sale? Respira profundamente. Voy a contar hasta tres y abres tus ojos ubicándote aquí y ahora. Uno, dos, tres. Abre tus ojos y esta es una especie de respiración consciente y nos va a dar la pauta para poder, primero, percibir el cuerpo, para poder detener este piloto automático en el que nos vamos moviendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y poder sentir el cuerpo, pero desde adentro, ¿sí? Bien lo pudieron haber hecho con el corazón, con el páncreas, con el intestino, ¿no? Ahí ustedes podrán ir adecuando a las demandas del consultante, ¿no? Hay consultantes que llegan con dolores de panza, aprovechen esos dolores. Hay consultantes que llegan con dolores de cuello, aprovechen ese dolor de cuello para poder analizar y a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, tanto cuerpo como mente están conectados íntimamente por algo muy puntual y muy observable, que es el mismo sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces, aprovechen esa conexión. Y bueno, en segundo término, sirve para poder asociar aquellos elementos de la vida cotidiana del consultante que le están causando conflicto. Esa imagen, ese recuerdo que generamos, es un punto clave para trabajar. Lo trae ahí a su consulta y aprovechenlo. ¿Sale? Ahora también tenemos el escaneo corporal guiado, es un poco más, más prolongado, requiere un poquito más de tiempo. Quienes ya hemos trabajado programas de hipnosis clínica en el instituto, ya sabrán cómo desarrollar un escaneo corporal guiado. También pueden desarrollar algo que ustedes mismos pueden generar en sus casas, que es un diario emocional. Hay los diarios cotidianos, que hoy me pasó que me caí, ¿no? Y pues la gente se rió de mí, ¿no? Ese es un diario normal. Pero el diario emocional involucra decir, hoy me caí porque me estaba sintiendo de esta forma y porque estaba yo pensando en otras cosas raras y no me di cuenta. Y la gente se rió de mí y eso me hizo sentir un poco enojado porque pues ellos también se han caído y se rieron como si fuera algo que a mí solamente me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, ese diario emocional involucra introducir emociones o asociar emociones a lo que estás describiendo de lo que te sucedió en el día a día. ¿Sale? De igual forma, ya lo hemos visto, está el movimiento libre, el baile, ¿no? Los estiramientos, el ejercicio, por supuesto, es algo muy importante porque no solamente descarga tensión, sino que genera o libera dopaminas y eso pues produce felicidad, ¿sí? Puntualmente produce felicidad, ¿sale? Caminar en silencio, ya sea solo o acompañado, hacer ejercicios de introspección, ¿sale? Entonces, también ahí están esas pequeñas estrategias, ¿no? Y por supuesto, está en esta gran herramienta que es la hipnosis o que son las imaginaciones guiadas, ¿sale? La hipnosis, pues ya, ya saben que se puede ocupar por parte de alguien más o bien aplicar autohipnosis. Hay muchos ejercicios en nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden revisar distintos ejercicios de hipnosis para que ustedes los puedan aplicar en su día a día, ¿sale? Y los puedan disfrutar ustedes mismos, ¿no? O incluso con sus consultantes, ¿no? Que los dejen ahí de ejercicios complementarios, ¿no? Entonces, pues esto es lo, la gran riqueza que tiene el trabajar con autoestima. Ya se habrán dado cuenta que el trabajo con autoestima no solamente es preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿No? Sino que involucra aplicar estrategias de conexión corporal, ¿sí? Estrategias de autovalidación, estrategias de autoconfirmación del yo, ¿sale? Y pueden hacer estas,
Pueden hacer en dibujos, por ejemplo, hacer un dibujo de él mismo, de él o de ella misma, y poner ahí las frases que definen a la persona, ¿sí? Ya en algunos programas hemos visto este ejercicio del árbol, ¿no? En la cual la persona dibuja un árbol y en las raíces va poniendo sus valores, el tronco va describiendo sus logros, perdón, quién es, y en la copa, pues los logros que va teniendo, ¿no? O que percibe que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, apliquen técnicas de autoconfirmación. Ya se dieron cuenta que la autoestima está ligada a elementos como autoimagen, ¿sí? Autoconcepto. Entonces, trabajen sobre esos y seguramente van a golpetear a la autoestima. Trabajando con esos elementos que giran alrededor de la autoestima, inevitablemente están trabajando sobre el núcleo del átomo. Sí, y eso nos lo ha enseñado la química, ¿no? Por continuar con la analogía, como quitando electrones o metiendo los enlaces covalentes, los enlaces divergentes, como es que nosotros vamos modificando la carga atómica y así es como creamos los distintos elementos del mundo. H2O, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Y entonces todo ellos son recursos. Metan y trabajen sobre estos elementos que van girando alrededor de la autoestima e inevitablemente van a golpetear con el núcleo del self, por dar un término gestáltico, ¿no? Entonces, pues esto ha sido nuestra sesión de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado a definir, a tener ideas de trabajo, a complementar sus procesos psicoterapéuticos, ¿sale? Y ya pues voy a cerrar la grabación para una pequeña dinámica muy breve, ¿sale?